Qué bendición ha sido este tiempo. Yo creo que todos lo hemos disfrutado mucho. Un tiempo diferente, un tiempo de compañerismo, un tiempo donde estamos pastores, siervos del Señor. Qué privilegiados somos, hermanos, de ser salvos, de estar sirviendo al Señor. Qué privilegio, pero qué tremenda responsabilidad, hermano, que Dios ha puesto sobre nosotros. Si hubiéramos sabido en qué bronca nos estábamos metiendo. Pero Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Vamos a ir a la Biblia, libro de Primera de Reyes. Muchas gracias, Pastor Alberto, por todas sus atenciones. Tremendo lo que hemos disfrutado. Qué bendición escuchar, ver a pastores que tienen muchos años en el ministerio. Yo estaba pensando, ni siquiera nacía y los hermanos ya eran pastores. Qué bendición verles seguir adelante. Qué bendición ver a hermanos jóvenes como el hermano Isaí, que va al país de Uruguay. Dios es bueno, Dios sigue llamando obreros, hermanos, y Dios nos ayude a sostenernos, a seguir adelante. Y ser fieles hasta que la trompeta suene, hermanos. Es triste escuchar de pastores que se descalifican, y sabemos que ninguno de nosotros estamos exentos, todos estamos en una lucha. Dios nos ayude a seguir adelante y a permanecer fieles. Primera de Reyes 19, vamos a leer los primeros 4 versículos. Yo les pido, por favor, me sigan con su vista. Primera de Reyes 19, los primeros 4 versículos. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y vean lo que dice después, hermanos. Y deseando ¿qué? Morirse. Dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Dice la Escritura que Elías, hermanos, pasó por un tiempo donde deseaba morirse. No solamente deseaba morirse, de manera impresionante podemos ver que en su deseo de morirse le dice al Señor: quítame la vida. Con la misma boca que le acababa de decir al Señor: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, haz caer fuego del cielo. Con esa misma boca ahora le dice al Señor: quítame la vida. Señor, gracias por ser bueno con nosotros. Padre, nadie hemos llegado hasta este día por nuestra fuerza, por nuestro poder. Reconocemos que ha sido su pura gracia, su misericordia. Usted sabe, como decía el pastor hace unos minutos, lo que cada quien está cargando en el morral. Y gracias, Señor, por ser nuestro sostén. Gracias por ayudar a nuestras esposas, a nuestros hijos. Gracias por la obra que está haciendo en cada iglesia que aquí se representa. Ayúdenos, Señor, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Como mencionaba, qué privilegiados somos de ser salvos, de haber sido llamados al ministerio, de tener la gran responsabilidad de estar al frente de una iglesia y tener una posición, hermanos, que yo creo que ninguno de nosotros buscábamos, peleábamos, anhelábamos. Yo no sé usted, hermano, pero yo no quería ser pastor. Nunca fue mi plan ser pastor. Y yo creo que todos pudiéramos dar testimonio que teníamos otros sueños, teníamos otros deseos, teníamos otros planes. Ahora, nadie estamos a fuerzas, pero no era nuestro plan original, hermanos. Y qué privilegio estar aquí y ser pastores.
bien sabemos que la iglesia que cada quien representamos sigue adelante, está de pie, no porque nosotros somos los pastores. Hermano, la iglesia sigue adelante a pesar de nosotros. A pesar de nosotros, la obra sigue. A pesar de nosotros, almas siguen siendo salvas. A pesar de nosotros, Dios sigue llamando obreros. Dios sigue obrando. La iglesia se sostiene no por quién somos nosotros. La iglesia se sostiene porque es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de Murillo, no es la iglesia de Huitimea, no es la iglesia del pastor Dávalos, no es la iglesia del pastor Hornor, es la iglesia de Cristo. Y colaboramos con Él, le servimos a Él. Y hermano, aunque entendemos que la iglesia se sostiene porque es la iglesia de Cristo, hermano, Dios decidió colaborar con hombres. Dios decidió llamar hombres. En el libro de Hechos la Biblia dice, los que trastornan el mundo entero han venido acá. Hermanos, tengo 1 año 7 meses de haber llegado a Sinaloa. ¿Sí sabían que Sinaloa tiene mala fama? ¿Sí han escuchado que Sinaloa tiene mala fama? Yo estaba pensando mientras estábamos de rodillas, y yo le pedí al Señor, Señor, aquí estamos a los que Dios quiere usar para que la fama de Sinaloa cambie. Hermano, la fama de Sinaloa puede cambiar usando a hombres comunes y corrientes como nosotros. ¿Para qué? Para trastornar al mundo entero. Amén. Hermano, Dios decidió llamar hombres. Dios decidió escogernos a nosotros y por su gracia Él nos quiere usar. La iglesia sigue adelante. La iglesia se sostiene por quien es cabeza de la iglesia. Pero nos escogió a nosotros, hermanos. Humanamente hablando, somos responsables de la obra que representamos. Un día estaremos frente al príncipe de los pastores. Un día le vamos a dar cuentas, hermano, y eso nos debiera poner a temblar, hermanos. Que un día, como dicen por ahí, que el Señor nos agarre confesados, hermano, porque un día estaremos parados delante de Él. Y le vamos a dar cuentas, hermanos. Le vamos a dar cuentas. Y queridos hermanos, que la obra siga adelante. Mencionaba, la obra la sostiene el Señor. Que la obra siga adelante, en cierta medida, depende mucho de lo que nosotros hagamos. Y una gran necesidad, hermanos, una gran necesidad que tenemos es la de mantenernos animados, hermanos. Mantenernos animados. Yo quisiera estar siempre sonriendo como el pastor Murillo. Siempre con una sonrisa. Lo que predicaba ahorita, yo he visto que él lo practica, hermanos. Tratar de mantener siempre ánimo. Hermano, si algo necesitamos para seguir siendo usados por Dios y seguir empujando a la Grey a seguir adelante, es mantener un corazón contento. Como dijo el apóstol Pablo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que hemos recibido del Señor Jesús. Hermano, creo firmemente que un pastor desanimado es un pastor desenfocado. Y a corto, mediano plazo es un pastor amargado. Un pastor que se desanima, pierde el enfoque. La mayoría de los que estamos aquí tomamos poca o mucha carretera. Un chofer en la carretera que no está mirando hacia el frente, es cuestión de tiempo que se estrelle y se mate.
y se lleva entre las patas a los que van con él. Por eso yo venía tratando de mantener bien despierto al pastor igual. Hacia el frente, voltea hacia el frente, pastor. Hermano, el que va en la carretera y no va mirando al frente, va a llegar la curva o se va a desviar. Hermanos, un pastor desanimado pierde el enfoque. Un pastor desanimado, su enfoque está en aquello que cree que le tiene desanimado. Y después el corazón de ese pastor se amarga el corazón de su esposa, de sus hijos, y maltrata a la grey. Qué importante es, hermanos, qué importante es que nos mantengamos animados. Y más importante es que nuestro ánimo venga de la fuente correcta. Así es. El miércoles estuvo un misionero en la iglesia, tiene 15 años en el campo donde Dios le ha puesto, y me preguntaba cómo me ha ido en Nabolato, etcétera, etcétera. Y después yo le pregunto, hermano, ¿y cómo le va a usted? Y me dice con una tremenda sonrisa: hermano, el domingo tuvimos una asistencia récord. Yo pensé 700, 800, 1000. ¿En serio, pastor? ¿En serio? Sí, dice, el domingo tuvimos 33. ¿A cuántos no les daría? ¿Cuántos tuviste? ¿Cuántos? ¿Qué te importa? Y con gozo, 33. Dice, pastor, nuestra asistencia promedio es de 15 a 25. Hermanos, si nuestro ánimo depende de cuántos tenemos, si nuestro ánimo depende de circunstancias, de situaciones, si nuestro ánimo no viene de Dios, hermano, estamos mal enfocados y tenemos un corazón no correcto. Hermano, qué importante mantenernos animados. Así es, pastor. Y yo quiero hablarle de eso, de la importancia de mantenerse animado, hablándole del desánimo de Elías. El pasaje que hemos leído nos presenta, hermano, una etapa difícil de la vida de Elías. Después de encontrarse en la cima de la montaña, después de encontrarse espiritualmente y emocionalmente en las grandes ligas, ahora está, hermano, debajo de un árbol deseando morirse, y le dice al Señor: quítame la vida. Al meditar en este mensaje para compartir, se me vinieron a la mente dos pastores que yo he conocido que se suicidaron. Bautistas, fundamentales, independientes, rajatabla, mascachicle, pateaperros y demás. Dos pastores que se suicidaron. Hermanos, ¿en qué situación se tiene que encontrar un siervo de Dios? Un siervo de Dios para desear morirse. Y no solo para desear morirse, para atentar contra su propia vida. Hermanos, nosotros predicamos de estar contentos, nos paramos en el púlpito. ¿Quién está contento, hermanos? Avísenle a la cara que están contentos. Lo decimos, hermanos. ¿Cierto o no es cierto? Lo decimos, y a veces nos paramos en el púlpito con una sonrisota, pero bien hipócritas, porque por adentro no nos calienta ni el sol. Hermanos, es la realidad. Elías, hermano, estuvo acá. Pero la Biblia no oculta, Dios no oculta que ahora está acá, deseando morirse. Yo no me atrevería a decir que a lo mejor hay alguien aquí que ha deseado morirse, pero yo sé por lo que yo he pasado. Tú sabes por lo que tú has pasado. A lo mejor no hemos llegado a esta situación, pero a lo mejor sí han venido otro tipo de pensamientos y tentaciones de ya no querer seguir adelante.
Hermanos, muchas veces podemos, cuando estamos desanimados, culpar a alguien más. Hermanos, si somos honestos, a veces en reuniones como estas hacemos leña a nuestra gente. ¡Triste gente rebelde! ¡No son así, ya! Pues yo no sé si usted ha escuchado que las bancas son un reflejo del púlpito. ¿Cierto? A lo mejor si son así, a lo mejor son por el pastor que están siguiendo. Hermanos, muchas veces podemos culpar a la gente. Muchas veces podemos culpar sin decirlo a nuestra familia. Muchas veces podemos culpar las circunstancias, la economía, las inundaciones, la enfermedad, la tragedia, esto o aquello. Hermano, a través del testimonio de Elías, nos damos cuenta que cuando alguien se desanima, el único que tiene la culpa es el que está desanimado. No podemos culpar a personas, no puedo culpar a la gente que es de corazón duro, que es rebelde. No puedo culpar las circunstancias. Hermano, yo le decía el otro día a una familia de la iglesia: pastor, ore que Dios tome el control. ¿Y cuándo lo ha perdido? ¿Cuándo perdió el control? Muchas veces decimos: Señor, tome el control. Hermano, los descontrolados somos nosotros. Oh, cierto. Los descontrolados somos. Parecemos a veces como gallinas sin cabeza, hermano. Pero Dios nunca pierde el control. Él sigue sentado en su trono. Y hermano, los que a veces nos desequilibramos somos nosotros, hermanos. Somos nosotros. ¿Por qué Elías deseaba morirse? Dicen que Jezabel era sinaloense, hermanos. Dicen por ahí, yo no sé, hermanos. Mi credencial ya dice Sinaloa, hermano. Ya me nacionalidad sinaloense, hermanos. Quiero mencionar, hermanos, bien rápido, 4 cosas. ¿Qué circunstancias vivió Elías antes de desanimarse? ¿Cuál es la verdadera causa del desánimo? ¿A dónde nos puede llevar el desánimo? ¿Y cuál es la solución del desánimo? En primer lugar, hermanos, ¿qué circunstancias vivió Elías antes de desanimarse? Dice el versículo 4: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. Hermanos, si solamente tuviéramos de Elías los primeros 4 versículos de este capítulo, ¿qué pensaríamos de él? Imagínense, ¿cuál fuera nuestra opinión de Elías? Es de los mundanos que solamente vienen cuando dan comida. No, es de los que ni diezman ni ofrendan, de los que tienen una parte en la iglesia y otra en el mundo. Hermano, si solamente tuviéramos este pequeño fragmento de la vida de Elías, lo juzgaríamos mal, pensaríamos muy mal. Pero, ¿qué circunstancias vivió Elías antes de desanimarse? Miren capítulo 17. Capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, esta frase es clave, hermanos: vive Jehová Dios de Israel, ¿en qué, hermanos? En cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino ¿por qué? Sino por mi palabra. ¿Qué significa eso, hermanos? Mire, el libro de Santiago, usted lo recordará, nos da más luz sobre este detalle, y el libro de Santiago nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió. Oró fervientemente para que volviera a llover, y llovió. Entonces, cuando Elías va con el rey y le dice: rey, no va a llover por mi palabra, lo que Elías le está transmitiendo al rey: rey, no va a llover porque yo he orado para que no llueva. Ahora, hermano, dicen los estudiosos que cuando Elías se para delante del rey,
la temporada de lluvia, los 6 meses de lluvia, ya habían pasado y no cayó ni una gota de agua, hermanos. Todo el mundo se estaba preguntando, ¿por qué no ha llovido? ¿Qué ha pasado que no ha llovido? Y Elías llega y se para delante del rey y le dice: rey, no va a llover por un tiempo, porque yo he orado para que no llueva. ¿Qué dijo el rey? ¿Qué hizo el rey? Usted conoce la historia, lo culpó, hermanos. Por este camarada no llueve, entonces vas a ver. Hermanos, yo me impresiono, pararme delante de Dios, Señor, que no llueva, y después ir con el presidente, presidente, no va a llover porque yo he orado para que no llueva. Hermano, creo que se necesita estar cerca de Dios para hacer eso. Creo que se necesita estar caminando con Dios y confiando en Dios para hacer tal cosa. Hermano, Elías está caminando con Dios. Y después Dios le dice: Elías, ve y escóndete en el arroyo, y te voy a mandar los cuervos que te lleven carnitas en la mañana, barbacoa en la noche, al siguiente día arrachera en la mañana, hamburguesas en la noche. Ya cuando se le subió el ácido úrico, Dios le cambió la dieta, hermano. Hermano, Dios le dijo: voy a mandar a los cuervos que te alimenten. Y hermano, puntualmente los cuervos llegaron en la mañana y en la tarde, y bebía del arroyo. Hermano, ¿cómo le llamamos a eso? Milagro. Después Dios le dice: ve a Sarepta de Sidón, y yo he dado orden a una viuda. Elías pensó: ha de ser la ricachona del pueblo. No, hermano, era la que estaba más tronada, posiblemente en Sarepta. Y posiblemente, hermano, por 2 años, 11 meses. Por 2 años, 11 meses. En el arroyo de Querí posiblemente duró como 1 mes. Hermano, en Sarepta posiblemente duró como 2 años, 10 meses, 11 meses. Desayunando, comiendo y cenando. Y si Elías era bautista, los bautistas comemos bien, hermanos. Los bautistas somos de buen diente, hermanos. ¿Cierto o no cierto? Cierto. Hermanos, tenemos testimonio que lo respaldan. Somos de buen comer, ¿verdad, pastor? Hermano, desayuno, comida y cena. ¿Qué dijo la viuda? Tengo para una tortita y dejarlos morir, porque ya no había más. Hermano, después llegó el tiempo de pararse delante del rey, y usted recuerda el reto que le hace al rey. Hermano, oró para que fuego cayera del cielo. Hermano, el hijo de la viuda enfermó y oró para que Dios lo sanara, oró para que lloviera. Hermano, ¿qué circunstancias vivió Elías antes de desear morir? Hermanos, victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria, tras victoria. ¿Y qué sucedió después? Hermanos, hay un pastor amigo que con cierta frecuencia me habla. Cuando yo veo quién es, yo ya sé lo que me va a preguntar. Pastor, ¿cómo está tu ánimo? A veces me dan ganas ni de contestarle, hermano. Cuando no estoy muy ánimo. Pero la pregunta es: pastor, ¿cómo está tu ánimo? Hermano, ¿cómo está nuestro ánimo en esta hora? A lo mejor con toda sinceridad podemos decir: ahorita estoy listo para caminar sobre las aguas. Hermano, pero si así es, y ojalá y así sea para cada uno de nosotros, no es garantía de que el día de mañana vamos a seguir igual. Hermanos, con tristeza podemos decir que pastores que se han descalificado, hubo tiempos que Dios les estaba usando de manera impresionante. Hermanos, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que ahorita estemos bien no es garantía de que mañana vamos a estar igual. Hermanos, ¿qué circunstancias vivió Elías antes de desanimarse? Victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. En segundo lugar, hermanos, ¿cuál fue la causa real del desánimo? Mire capítulo 19.
Versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un ¿qué, hermanos? Un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y después dice que estando debajo del enebro, deseaba morirse. Hermanos, humanamente hablando, ¿a quién podía culpar a Elías? A Jezabel. Yo creo que a todos nos ha pasado muchas veces, hermanos. Recuerdo en una ocasión en una tienda Ley en Hermosillo, estábamos mis hijos y yo haciendo unas compras, y hermano, me encuentro a una familia, un matrimonio que tenía tiempo que había dejado de asistir a la iglesia. Y yo les había visitado, les había llamado. Varias veces yo estuve afuera de su casa y yo sabía que ahí estaban. Algunas veces yo veía a la hermana escondida ahí detrás de la cortina. La hermana no se da cuenta que se veía para afuera. Y tocando y nadie salía. Y dije, aquí me los encontré. Y saluda a los hermanos y con su rostro que mostraba molestia. Y yo les dije, hermanos, ustedes se andan escondiendo. Les he estado afuera de su casa y yo sé que ahí están y no han abierto. ¿Qué tienen? Y el hermano así con voz de molestia: es que estamos enojados con usted. Ay, caramba, ¿y qué? A ver, ilumínenme, ¿qué les hice? ¿Qué les hice? Y me dice: mi esposa estuvo a punto de morir y usted ni se dignó ir al hospital. ¿En serio? ¿En serio? Y oye, menso, digo, ¿qué crees que tengo una bolita mágica para saber todo lo que pasa? ¿Cuándo me avisaste? Pastor, no sabía. Me acabo de enterar. Hermano, en serio, yo no sabía. Hermano, ¿quién era para ellos el culpable de su desánimo? Yo, hermanos. Hermano, ¿cuántas veces el pastor no es la causa del desánimo de la gente? A veces nosotros, hermano, ayer me habló una familia de otra iglesia, de una iglesia de Hermosillo, otra iglesia, no era la iglesia que yo pastoreaba. Me habla para decirme que sí, ¿qué pensaba yo? Porque se van a ir de su iglesia. ¿Saben por qué? Porque traen broncas con el pastor. El pastor para la gente muchas veces es la causa del desánimo de ellos. Pero no nos hagamos, hermano. Para nosotros muchas veces la gente es la causa de nuestro desánimo. Para nosotros muchas veces la gente tiene la culpa. Si la gente fuera más generosa, si la gente me sostuviera mejor, si la gente estuviera en el evangelismo, si la gente participara en el coro, participara en esto. ¡Ah, triste gente rebelde! Señor, trágatelos, por favor. Hermano, no me hagan pensar como que he sido el único, hermano. A todos nos pasa. A todos les puede pasar. Hermano, Elías se marchitó, se agüitó, porque esta doña lo amenazó. Hermano, pero la causa del desánimo no era esta señora. ¿Cuál fue la causa? Mira, hermano, no voy a ir a muchos pasajes porque estoy aquí entre puros eruditos. Yo sé que se la sabe al revés y al derecho. Hermano, ¿cuál fue la causa real del desánimo de Elías? Elías va y se para delante del rey, y Elías le dice al rey: mira, rey, y se paró frente a él así, no con arrogancia, con humildad, se para frente a él y le dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, rey, que no va a llover. Hermano, cuando Elías se encuentra con el siervo de Acab, el que tenía pan y agua a profetas, Elías le dijo: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que hoy me pararé delante del rey. No tengas miedo de decirle al rey que nos vamos a ver. Hermano, cuando Elías está frente a un pueblo
con un corazón dividido, y 850 profetas idólatras. Y están ellos clamando a Baal para que caiga fuego del cielo. ¿Qué está diciendo Elías? ¡Ey, grítale más! De seguro anda en mochis, yo creo. ¡Grítale más! ¡Se fue al Oxxo! ¡Se fue a comprar una pizza! ¡Se fue por los nachos! Hermano, creo que se necesitaba valor para hacer eso. ¿Sabe por qué tenía valor? ¿Sabe por qué estaba con confianza? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sabe por qué Elías estaba bien gallo? Porque estaba en la presencia de Dios. Y hermano, cuando estamos en la presencia de Dios, no que no hay temor, pero el temor no nos domina. El temor no nos controla. Hermano, ¿cuál es la real causa del desánimo? Dejar de estar en la presencia de Dios. Un creyente se desanima cuando, sin darse cuenta, hermanos, sin darse cuenta, empieza a quitar su mirada de Cristo. Hermano, el apóstol Pedro le dice al Señor Jesucristo: Señor, creo que eres tú, ¿por qué no mandas que vaya a ti sobre las aguas? Bien, ven, Pedro, échale, bájate. Y Pedro empieza a caminar, hermano. Eso no es natural. De una manera impresionante empieza a caminar sobre las aguas. Pero yo creo que Cristo, hermano, sopló por aquí. Y Pedro empieza a mirar el viento y tiene miedo y empieza a hundirse. Hermano, cuando quitamos la mirada del Señor, cuando dejamos de vivir en la presencia de Dios, empezamos a concentrarnos, hermanos, en un montón de cosas. Empezamos a prestarle atención a detalles, hermanos, que regularmente no les prestaríamos atención. Como pastor, hermano, empezamos a ser inseguros y ¿con quién está hablando aquella familia? ¿Por qué aquella familia saludó a aquel pastor? Y empezamos, hermano, con un montón de telarañas en nuestra cabeza. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque hemos dejado de estar en la presencia de Dios. Amén. Quitamos nuestra mirada del Señor. Triste gente ingrata. Hermanos, ¿cuál fue la verdadera razón del desánimo? Dejó de vivir en la presencia de Dios. Dejó de vivir en la presencia de Dios. Hermanos, cada semana tenemos el compromiso de predicar. Cada domingo hay que pararse delante del púlpito. Y hermanos, muchas veces podemos, ya por nuestra experiencia, confiar, hermano, en que agarro el texto y ahí me lo aviento. Hermanos, pero realmente no estamos en la presencia de Dios. Y necesitamos cada día, hermano, llueve, truene, relampaguee, cada día necesitamos vivir en la presencia de Dios, porque el salmista dijo, hermano, que en su presencia hay plenitud de gozo. Hermano, en su presencia hay plenitud de gozo. Yo creo que la mayoría aquí, posiblemente todos, conocemos el himno regocíjate en él. ¿Recuerda el himno regocíjate en él? Dios siempre obra, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan quién lo escribió, hermanos? Ron Hamilton. Hermano, ¿en qué circunstancia escribió el himno Ron Hamilton? Le llamaban el del parche pirata, hermanos. Le dio cáncer, tuvieron que operarle, perdió el ojo, usaba un parche. Y hermanos, me tocó escuchar en alguna ocasión a alguien que mencionaba que años después, hermano, un hijo del hermano Hamilton se suicidó. Se aventó, hermanos, de un edificio de estacionamiento del 7º, 8º piso, se suicidó. Y en el servicio fúnebre de su hijo, alguien llega, hermano, yo me hubiera salido de lo carnal, ahí le pego 3 patadas, yo creo, hermano. Y no se haga usted muy aislado, yo creo. Hermano, llega alguien y le
al hermano, a ver, Ronnie, tú escribiste, regocíjate en él. Pues quiero ver que te regocijes en el servicio fúnebre de su hijo. Y hermano, a lo que él respondió, mira, con una sonrisa, le dice, mira, mi ánimo no depende de la circunstancia. Tú no sabes el dolor tan profundo que hay en mi corazón por la pérdida de mi hijo. Pero yo he aprendido que mi ánimo no depende de la circunstancia, porque si mi ánimo depende de la circunstancia, ya me hubiera dado piola. Amén. Ya me hubiera colgado. Mi ánimo depende de que cada día puedo abrir la Biblia y el Dios del cielo me habla. Amén. El Dios del cielo me sustenta. El Dios del cielo me da de su maná para fortalecerme y poder seguir adelante. Hermano, en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia está lo que necesitamos. Hermano, en Éxodo 34 la Biblia menciona que Moisés estuvo en 40 días, 40 noches parado frente a Dios y no comió. Y dicen los estudiosos, hermano, que posiblemente pasó muchos días sin dormir, hermanos. ¿Por qué no comió? Porque estaba tan, hermano, enfocado en Dios que ni hambre tenía. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia de Dios. Y hermano, la razón del desánimo es que dejamos de estar en la presencia de Dios. Oh, cierto, pastor. Ahora, mi querido hermano, ¿y cuál es el peligro que enfrentamos cuando estamos desanimados? Mire capítulo 19, versículo 3. Capítulo 19, versículo 3. Viendo pues el que, hermanos, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Hermano, viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Un niño, en una ocasión en Hermosillo, hermano, un niño de la iglesia llega, me jala el pantalón y me dice, pastor, dime, mijo, ¿le puedo hacer una pregunta capciosa? Y me hizo una pregunta capciosa. Yo quiero hacerles una pregunta capciosa, hermanos. ¿La del niño? La del niño es demasiado capciosa. Nadie no la supiera. Hermanos, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Es lógico lo que hizo Elías? Ahora, lo que Elías hizo, hermanos, si vemos el peligro, si la bala viene, pégame, aquí estoy. Hermano, es lógico que si vemos el peligro, nos hagamos un lado. Lo que Elías hizo es lógico. La pregunta ¿es correcto lo que hizo? Yo creo, hermanos, que lo que Elías hizo es lógico, mas no era correcto. ¿Por qué, hermanos? Cuando va y se para delante del rey, no va a llover porque yo he orado para que no llueva. Él ahí está firme. Pero el siguiente versículo dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, vete al arroyo de Querit que está frente al Jordán y yo mandaré a los cuervos que te lleven la papa ahí al arroyo de Querit. Dice la Biblia que pasados los días se secó el arroyo. Y dice el siguiente versículo, vino a mí palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y allá una mujer te sustentará. En el capítulo 18 Dios le dice, Elías, es tiempo, ve y párate delante del rey. Hermano, todo lo que Elías había hecho anteriormente, la decisión de ir a Sarepta, la decisión de ir al arroyo de Querit, la decisión de ir y pararse delante del rey, hermano, todo lo hizo bajo la dirección de Dios. En todo, hermano, Dios lo estaba guiando. En todo, la mano de Dios estaba sobre lo que Elías estaba haciendo. Ahora, viendo el peligro, hermano, nunca dice que Dios le dijo que se fuera. Porque se fue.
Porque ya no está en la presencia de Dios. Ahora está por sus fuerzas. Ahora está bajo su propia capacidad. Ve la situación y ¿qué fue lo más lógico para él? Irse, salir corriendo. ¿Para qué? Para salvar su vida. Mira, hermano, hay un detalle bien interesante aquí. Y no vamos a ponernos a juzgar a quienes pudieran haber estado aquí y no están. No olvídese de eso, hermano. No sé ni quién más pudo haber venido y no está. Pero, hermano, cuando alguien deja de estar en la presencia de Dios, se empieza a aislar, hermanos. Le huye al compañerismo. Díganme, ¿cierto o no es cierto, hermanos? Todos los domingos en la mañana, hermanos, termina la escuela dominical a las 10:30 y de 10:30 a 11:15, allá en Nabolato, hay un tiempo de compañerismo. Las hermanas hacen desayuno, los hermanos desayunan ahí y después es el servicio. El pastor tal me dijo, mira, me dice, cuando llegues a Nabolato, cuando seas el pastor, puedes empezar a hablar en lenguas, puedes predicar que la salvación se pierde, puedes empezar a sacar demonios en los servicios y la gente no te va a decir nada, pero quítales el desayuno y se te van a echar encima. Por eso ya hablamos en lenguas, pero hay desayuno. No se crea. Hermano, ¿sabe qué es lo que me mortifica en el tiempo del compañerismo? Hermano, salimos del auditorio, hay un patio, hay una techumbre y ahí convivimos todos. ¿Sabe qué es lo que me mortifica, hermano? Cuando empiezo a ver a 2, 3 hermanos que se quedan en el auditorio. Si es tiempo de compañerismo, si es tiempo de ir, saludarse y convivir, y cómo le fue, y cómo está. Y ahí están sentados, hermano. Usted lo ha visto. Usted lo ha visto. Hermano, ¿por qué alguien se separa? ¿Por qué alguien está aislado? Porque algo trae. Algo está en su mente maquinando. ¿Por qué? Porque quitó la mirada del Señor, hermano. Elías allá está solito, hermanos. Solito. Hermano, ¿cuál es el peligro de desanimarse? Mire, separarse de Dios, pero también separarse de otros. Hermano, ¿cuál es el peligro del desánimo? Tomar decisiones, hermano, sin seguir la dirección de Dios. Amén. Ahora, pero somos los preachers, somos los pastores, hermanos. Y si somos honestos, somos re buenos para espiritualizar nuestras burradas también. ¿Cierto o no es cierto? Dios me guió. Ya lo vio, De veras, hermano. De veras, Dios. Cuando decimos que Dios nos guió, hermano, de veras Dios nos está guiando. Tenemos que ser muy cuidadosos que si es Dios, hermano. Cierto. Hermanos, en enero del 2019, el pastor Tab, estábamos en Hermosillo, era una actividad, y el pastor Tab me dice, hermano, ¿por qué no empiezas a orar para ver si fuera la voluntad de Dios que tú vinieras a ser el pastor en Nabolato? Y estábamos orando, estuvimos orando por un tiempo, su servidor y mi esposa. Después de unos meses lo compartimos con mis hijos, y yo le preguntaba un día a mi esposa, oye, tú naciste aquí. Yo no nací en Hermosillo, pero la mayor parte de mi vida la viví en Hermosillo. Tú aquí naciste, aquí están tus papás. Y yo le decía a mis hijos, yo soy pastor desde que mi hijo mayor tenía 3 semanas de nacido. Toda su vida fue en la iglesia donde estuvimos. Y yo le decía a mi esposa, ¿y estás puesta para irte? Y mi esposa me dice, mira, me dice, tú sabes que si Dios te llama a la luna, yo voy a la luna contigo. Si Dios te llama a Hawái, nada más que no me había llamado a Hawái. Le pido, mándame a Mazatlán para hacer la competencia. Me dice, si Dios te llama a la luna, yo voy a la luna. Si Dios te llama a donde sea, yo te sigo. Pero, yo solamente quiero ver que realmente Dios está obrando en tu vida y que tú estás convencido. Si yo veo que tú estás vacilando, que te vaya bien, yo no voy contigo. Creo que no estaba vacilando porque sí me acompañó. Hermanos, ¿por qué le digo esto?
¿quién nos conoce mejor que nadie después de Dios? ¿Quién nos conoce mejor que nadie? Mira, hermano, nadie nos conoce como Dios. Pero humanamente hablando, ¿quién sabe cómo masca la iguana? Hermanos. Y querido hermano, podemos, mire, si tomamos una mala decisión, hermanos, nos llevamos entre las patas a la esposa, a los hijos y a los que están a nuestro alrededor. Hermano, el peligro del desánimo es tomar decisiones por nuestra dirección, por nuestra fuerza, por nuestra capacidad y no porque Dios está obrando. Hermanos, una última cosa: ¿cómo salir del desánimo? ¿Cuál es la solución al desánimo? La Biblia dice en 1 Reyes 17:1, no tienen que buscarlo: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. En 1 Reyes 18, versículo 15, nuevamente Elías dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Pastor Gilberto, ¿puede venir? ¿Cuál es la idea, hermanos, de estar en la presencia de Dios? Mire, hermano, yo puedo decir: Octavio está en la presencia de Gilberto. Gilberto está en la presencia de Octavio. Hermanos, cuando dos personas tienen una correcta relación, ¿qué es lo que enseñamos a nuestros hijos? Yo recuerdo a mis hijos, estando chiquitos, vamos a llegar a la iglesia, saluden a todos. Y yo no solamente les decía saluden y vean a los ojos. No saluden así. ¡Ey! Ven para acá, regrésate, saluda bien, viendo a los ojos. Hermano, cuando podemos estar frente a una persona viéndole a los ojos y podemos sostener nuestra mirada sin ponernos nerviosos, sin tener la tentación de quitar la mirada. ¿Sabe por qué podemos mirar a los ojos a una persona sin problema? Porque todo está bien. Porque no pasa nada. Pero cuando, ¿qué sucede, hermano? Cuando ahí está el pastor Gilberto, siempre no, ya me voy. O está por ahí y yo le saco la vuelta. Ahora, ¿cuándo no podemos estar frente a una persona? Cuando hay algo, cuando hay alguna fricción. Hermanos, ¿cuál es la solución al desánimo? Hermano, gloria a Dios. Gracias, pastor. Gloria a Dios que la Biblia dice, uno de mis versículos favoritos, y a lo mejor también de ustedes: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermano, ¿qué dice el apóstol Juan? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué le dijo Cristo a la iglesia de Éfeso? Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Hermano, a una iglesia, a creyentes, les está diciendo: arrepiéntete. Hermano, ¿cuál es la solución al desánimo? Llegar delante de Dios, hermano, y con toda honestidad e integridad confesar, hermano, lo que es necesario confesar para poder, sin ningún problema, hermanos, permanecer en su presencia. Y que no va a estar bien, hermanos. Hermano, es nuestro pecado que cometemos en el camino de quitar la mirada del Señor lo que nos mantiene alejados de Dios. Hermanos, si algo necesitamos para que Dios nos use, no, mire, yo le doy gracias a Dios, hermano, que Dios no busca gente súper inteligente, porque yo no califico ahí, hermano. El pastor Murillo sí es bien inteligente, pero yo no, hermano. El pastor Gilberto no es nada. Hermano, el Señor no pide gente súper inteligente. ¿Qué dijeron de Pedro y de la raza de aquel tiempo? Estos son del vulgo, son de la raza. Hermano, pero llenos del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos, hermano? Buscar cada día ser llenos del Espíritu Santo.
termino con esto, hermanos. ¿Quién de ustedes, hermanos? Mire, Dios sabe que no miento. Nunca me tomé una cerveza, hermano. Le doy gracias a Dios que nunca me tomé una cerveza. Pero a lo mejor aquí hay algunos hermanos que sí le pegaban duro al chumón. Y yo no puedo decir, hermano, con cuántas yo me podía emborrachar, porque nunca me emborraché. Gracias a Dios. Pero yo recuerdo a mi papá, hermanos, que nos llevaba a un río y llegábamos a un expendio y yo le ayudaba con la hielera, hermanos. Y él compraba un 24 de cervezas y compraba sabritas y sodas para sus hijos. Y yo recuerdo, hermano, verlo ahí debajo de un árbol en el río, tomarse las 24 cervezas y como si nada, hermanos. Tenía un aguante, mi papá. Tremendo, hermanos. Dice la Biblia, no os embriaguéis con vino. Hermano, no dice ahí, no te embriagues con un chorrito. Para que una persona se embriague, tiene que entrarle duro, hermanos, hasta que el cuerpo ya queda todo mareado. Hermanos, no vamos a ser llenos del Espíritu Santo siendo bien codos en nuestra lectura de la Biblia. No vamos a ser llenos del Espíritu Santo, hermano, orando bien poquito. Si vamos a ser llenos del Espíritu Santo, hermano, necesitamos, mire, hermano, ese es mi pensamiento. Usted puede pensar diferente y estamos bien, no hay problema. Pero nadie debiera leer la Biblia como nosotros, hermanos. Nadie debiera orar como nosotros, hermanos. Nosotros debiéramos ser el ejemplo de pasar tiempo con Dios. Hermano, Moisés bajó del monte y encandilaba. Ahora, él no se daba cuenta que encandilaba, pero encandilaba. Y hermanos, dirían los católicos, dirían los mediopentes, entramos aquí y se siente una vibra santa. Puro pastor, aquí puro pastor. Hermano, pues será broma, pero aquí debiéramos estar los más santos de Sinaloa. Hermano, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios y porque somos los pastores, hermanos. ¿No es lo que se esperaría? Hermanos, ¿cuál es la solución del desánimo? Hacer lo necesario, hermano, para volver a la presencia de Dios. Amén. Hermanos, que Dios use nuestras vidas. Dios quiere hacerlo, hermanos, pero nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Hermanos, qué tremenda estas reuniones, hermanos. Qué bendición poder verlos. Que se repitan más seguido, hermano, y que Dios nos ayude a seguir adelante, hermanos. Sigamos orando unos por otros. Sigamos adelante, que echarle cabeza. Padre, gracias por su palabra. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Te suplico, Señor, que nos ayude a hacer lo necesario para vivir en su presencia. Padre, usted sabe lo que cada quien estamos experimentando. Usted sabe las luchas, las batallas, las necesidades, las dificultades. Señor, nada debe ser un obstáculo para que nuestro ánimo se afecte y ya no queramos seguir adelante. A pesar de cualquier cosa, Señor, debiéramos estar contentos, gozosos, sirviéndole si estamos en su presencia. Señor, ayúdanos en esta hora a tomar decisiones. Ayúdanos en esta hora, si es necesario hacerlo, a reconciliarnos contigo, Padre. Obra en nuestros corazones.